Buenas tardes a todos, autoridades, ponentes y público que nos acompaña. Es un placer para mí participar en este 10º Congreso Internacional de ACES, el cual se desarrolla en estos días 18, 19 y 20 de noviembre de 2021, de manera virtual, desde esta ciudad de Morelia, Michoacán. En esta tarde del 18 de noviembre, primer día del Congreso, por la tarde nos acompañan en esta mesa transdisciplinar número uno, denominada Replanteamiento del funcionamiento de las instituciones de educación superior, 3 profesoras investigadoras, cuya experiencia nos van a compartir en este espacio de aprendizaje y reflexión generado en este evento. Permítanme mencionarles, está con nosotros la doctora Rocío Quijano López, la doctora Marla Eugenia Valencia Tello y la doctora Rosalía López Paniagua. Les acompañaré en la moderación de esta mesa su servidora, la doctora Leticia Rubio Pantoja, a sus órdenes. La dinámica será la siguiente. Vamos a vivir 3 momentos en esta participación. El primero sería de 10 minutos para cada una de ustedes, en donde vamos a escuchar todas aquellas aportaciones y reflexiones que quieren compartirnos. En un segundo momento escucharemos preguntas, comentarios en torno a lo que ustedes nos compartan por parte de la mesa, por parte de los participantes y por parte de ustedes mismos. Y finalmente estaremos llegando a un tercer punto en el que estaremos cerrando la participación que ustedes tan gentilmente nos están compartiendo. Iniciamos. Permítanme entonces, en este orden de presentación, leer algunos datos curriculares, de currículum vitae de las participantes. En primer orden, la doctora Rocío Quijano López es catedrática de la Escuela Universitaria de Didáctica de Ciencias Experimentales, doctora en Ciencias por la Universidad de Granada, máster en Técnica de Calidad Alimentaria de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Granada y el Fondo Social Europeo, y diplomada en Consumo por la Consejería de Sanidad y Consumo de la Junta de Andalucía. Su actualización docente se fundamenta en cursos y seminarios dirigidos a la formación del profesorado e identidad profesional docente. Su labor docente universitaria se inició en el año 1989 en didáctica de las ciencias experimentales de la Universidad de Granada y a partir del año 1993 en el área de didáctica de las ciencias de la Universidad de Jaén. Profesor en el curso de aptitud pedagógica, didáctica especial y en el máster de especialización docente de la Universidad de Jaén. Ha impartido cursos dirigidos a profesores de educación infantil, primaria, secundaria y universitarios en diferentes centros de formación avalados por la Junta de Andalucía y otras universidades en otras comunidades autónomas. Sus líneas de investigación se centran en la formación del profesorado, dentro de la cual desarrolla trabajos relacionados con investigación curricular, investigación en competencias, identidad profesional del docente, estudios STEAM. Su experiencia sobre proyectos de innovación docente se concreta en la colaboración con profesores del centro de secundaria y profesores de centros universitarios. En el ámbito universitario, ha coordinado y participado en numerosos proyectos de innovación docente. Ha publicado numerosas aportaciones como artículos de revista, capítulos de libros y contribuciones a congresos de ámbito nacional e internacional. Directora de 2 tesis doctorales defendidas y 2 que se están realizando en la actualidad. Ha dirigido trabajos tutelados en programas de doctorado, trabajos en fin de máster y trabajos de fin de grado. Ha realizado 2 estancias breves y 3 de tiempo prolongado a nivel nacional e internacional. Es miembro revisor de diferentes revistas indexadas a nivel nacional e internacional. Ha participado en 9 proyectos de investigación. Ha participado también en 3 contratos universidad-empresa relacionados con la transferencia del conocimiento confinados con la Universidad de Jaén. Es responsable del Grupo de Investigación Curricular y Didáctica de las Ciencias Experimentales. Actualmente también es miembro de la Red Iberoamericana de Identidad Profesional
docente. Doctora Rocío, bienvenida. Bienvenida desde España. Muchísimas gracias. Gracias. Le escuchamos. Gracias. Buenas tardes y buenas noches para mí. Me ha abrumado porque yo cuando nos solicitó el currículum yo decía, bueno, va a decir 2 líneas y con eso es suficiente. Le agradezco muchísimo la presentación y ya le digo, me voy un poco ruborizada. Bueno, lo primero, agradecer al Consejo Directivo y a todos los colaboradores de la organización del presente Congreso su invitación. Para mí es un honor compartir con los grandes profesionales que están asistiendo a este evento en el momento actual. Si les parece bien, les voy a compartir la pantalla. La voy a poner. ¿Se ve bien? ¿Sí? Gracias. Bueno, pues como ha dicho la doctora Leticia, vamos a trabajar en esta mesa interdisciplinar y vamos a hablar sobre el replanteamiento del funcionamiento de las instituciones de educación superior. A ver, un segundito que pongo la presentación para mí, para que pueda pasarla. Eso es. Ya está. No me deja. A ver. Ahora sí. Yo les voy a hablar brevemente sobre los antecedentes que considero que son fundamentales para entender el momento actual en el que nos encontramos, que es sobre el Espacio Europeo de Educación Superior. Evidentemente, tengo que decir algo sobre la Declaración de Bolonia, sus ejes y objetivos y la realidad 20 años después o un poquito más de 20 años después desde que se plantease la Declaración de Bolonia. Luego veremos el replanteamiento del funcionamiento de las instituciones de educación superior en España y, por último, la respuesta del profesorado para el futuro a corto y mediano plazo, entendido como una respuesta a dar un servicio a la sociedad y para ello me voy a centrar en lo que se está trabajando desde hace aproximadamente unos 6 años o 7 sobre la idea de aprendizaje-servicio, la cultura de do it yourself y la metodología STEAM, muy brevemente. Bueno, vamos a ver. Como le he dicho antes, no podemos entender el funcionamiento de las universidades españolas sin dirigir una mirada hacia el espacio europeo de educación superior. Uno de los principios fundamentales de la Declaración de Bolonia, ya firmada en el 2001, aunque se implantan todos estos estudios y en las universidades a partir del año 2008, comienza en cascada en los distintos países miembros de Europa. En España se comenzó en el 2010 y, por ejemplo, en Francia en el 2012. Pues, como estaba diciendo, uno de los principios fundamentales de esta declaración era eliminar las dificultades encontradas por los estudiantes europeos para tener una libre circulación, obtener una equivalencia y compatibilidad de los sistemas de enseñanza en el espacio europeo. Para ello, se estableció una red de universidades europeas y recae en cada una de ellas la responsabilidad del reconocimiento mutuo del valor académico, es decir, cómo se compatibiliza y cómo se convalidan los distintos estudios en diferentes universidades por un mismo estudiante. Al mismo tiempo, se realiza y se programa lo que es denominado el programa de becas para financiar las estancias de forma directa y la creación de un sistema de convalidación de estudios denominados ECTS como base de reconocimiento. Esto parte, evidentemente, de lo que es la realidad Erasmus, el programa Erasmus. El programa Erasmus de movilidad de estudiantes plantea la necesidad de mejorar la formación. Al mismo tiempo, una necesidad de colaboración para cambiar el sistema de cualificaciones que existe en ese momento en Europa y la necesidad de cambiar, de revisar, de estudiar la metodología docente y también la empleada en la evaluación. ¿Por qué se plantea
esta necesidad en este momento. Se plantea esa necesidad porque las universidades europeas pretendían ser competitivas y más atractivas para que los estudiantes de otros países accediesen a sus universidades, a sus países, frente a otras preferencias, que en ese momento tenía mayor capacidad de atracción Estados Unidos. Y entonces pretendían que fuese mucho más atractivas las universidades europeas. Para ello se alzan voces en torno a lo que es la modernización de las universidades, el revisar la universidad como centro de desarrollo social, la universidad como un centro de desarrollo económico, la universidad como centro de desarrollo cultural. Ahora bien, ¿qué es lo que ocurre y nos encontramos? A ver, que aunque el proceso de Bolonia se presentó como un acuerdo político basado en la cooperación entre gobiernos, no tenía efectos jurídicos vinculantes sobre los mismos, ya que la educación sigue siendo considerada una responsabilidad nacional, es decir, es exclusiva de cada uno de los países, de los Estados miembros. Incluso estaba protegida en los propios tratados y documentos europeos de cualquier intento de armonización, dejando muy poco margen de actuación a las instituciones y los poderes europeos. Aún así, la Unión Europea asumió simultáneamente construir una estrategia para crear el espacio de educación superior, el EES, el Espacio Europeo de Educación Superior, que estaba vinculado estrecha y necesariamente a la consecución de los objetivos de Bolonia. Pero los objetivos de Bolonia que vemos aquí están directamente ligados a lo que son los ejes principales de la Declaración de Bolonia. Los ejes principales de la Declaración de Bolonia se sustentaban en que los títulos fuesen comprensibles y comparables entre los distintos Estados miembros y al mismo tiempo que ofreciesen empleabilidad. La estructura de las titulaciones, es decir, la estructura de las titulaciones se concebían como 2 ciclos, se concretaban como 2 ciclos, un mínimo de 3 años y una cualificación para acceso a trabajo y además un segundo ciclo en el que se obtenía el título final de graduado más el doctorado. Luego veremos en qué se concretaban esa estructura. Después, un sistema de créditos de transferencia, es decir, un sistema de créditos que fuese común a los estudiantes para que en cualquier país pudiese convalidar los créditos que realizaba de una asignatura, luego, posteriormente, cuando volvía a su universidad. Al mismo tiempo, también se consideraba como eje fundamental la movilidad. Sin la movilidad no tenía ningún sentido, pero tanto la movilidad del estudiante como también la movilidad de los profesores y de los investigadores, incluso de personal de administración que se encuentra en las propias universidades, no solamente para los estudiantes y profesores. Al mismo tiempo, otro eje central era que esa transferencia, que esa movilidad no perdiese calidad y, por lo tanto, se debería mantener lo que era una garantía de la calidad sobre los criterios y las metodologías empleadas. Y, por último, una dimensión europea, es decir, que los programas de estudios de movilidad y programas integrados de estudios e investigación fuesen lo más comunes posible. Perdón, se me ha ido. Para ello se centraron y se concretaron esta serie de objetivos. El primero, el adoptar un sistema de títulos inteligible y fácil de comparar. Lo segundo, implementar, como hemos dicho antes, un sistema de educación superior basado en 2 ciclos. Algunos países esos 2 ciclos los concentran o los centran en lo que son 4 años más un máster. Hay otros que tienen 3 años más 2, es decir, 3 años más 2 años de máster o 3 años más 1 año más de finalización de esa titulación y un grado de máster. Entonces, cada universidad y en cada país se centra un sistema en función de los intereses que ellos consideran oportunos. Al mismo tiempo, uno de los objetivos fundamentales era apoyar la movilidad de estudiantes, profesores e investigadores.
se promueve la cooperación europea en los temas de control de calidad. Al mismo tiempo también se promueve la dimensión en la educación superior en relación con el desarrollo curricular y la cooperación interinstitucional. Encauzar el desarrollo de los estudios en relación con el mercado laboral, si no, no tiene sentido. Si el egresado no tiene luego un mercado laboral, tampoco tiene una funcionalidad, una titulación en la universidad. Y fomentar la independencia y autonomía de las instituciones europeas de educación superior. Pero nos encontramos una realidad. 20 años después, o como he dicho antes, casi 20 años después, nos encontramos que realmente, en general, se observa que mayoritariamente tienden a acceder más a la movilidad aquellos estudiantes con entornos familiares y sociales con un nivel superior de estudios y que los condicionantes económicos son determinantes para decidirse a realizar una estancia en el extranjero, aunque estas diferencias varían según los países. ¿Qué es lo que pone de manifiesto este querer porque el estudiante viaje y se movilice entre diferentes Estados miembros o diferentes universidades dentro del propio país? Pues una razón muy simple. Lo que pone de manifiesto es la desigualdad. Todo el mundo no tiene la misma facilidad para moverse, para desplazarse. Un factor importante que surge es la existencia de programas de ayuda y becas nacionales que complementen los programas europeos, pero también tengo que decir que existen desigualdades. Por ejemplo, en España hay un programa de apoyo a estas becas porque las becas se dotan con una pequeña cantidad, es muy poca, no sufragan evidentemente los gastos. Entonces, el Estado español, desde lo que son el Ministerio de Educación y dentro de lo que es el Consejo de Universidades, se plantean los programas nacionales de ayudas a becas. Aún así, es insuficiente para esta movilidad. Y en el caso de algunas comunidades autónomas, como es en la que yo me encuentro, en la comunidad autónoma andaluza, existe otra ayuda más. Y ninguna de esas tres ayudas es incompatible entre sí. Por lo tanto, el estudiante que está más desfavorecido económicamente puede acceder a este sistema de movilidad. ¿Qué es lo que pasa? Que realmente las familias son las que esencialmente aportan los recursos necesarios para financiar una estancia de estudio en el extranjero. Pero ahí no se queda la cosa. Si al estudiante le pasa eso, al profesorado le ocurre exactamente igual. Tienen las mismas consecuencias de financiación. Son muy pocos los que reciben cantidades suficientes para afrontar los gastos completos de una estancia en otra universidad. ¿Cómo lo complementan? Lo complementan con ayudas a través de proyectos, lo complementan con ayuda a través de planes de ayudas propias de movilidad dentro de las propias universidades o de las comunidades autónomas. 20 años después tenemos que decir que la Declaración de Bolonia hay que seguir insistiendo en la necesidad de superar obstáculos para la movilidad, para que sea absolutamente normal estudiar, aprender, formarse o trabajar en cualquier Estado miembro que no sea el propio, así como en favorecer el reconocimiento de títulos que, a pesar de estar en el origen del proceso de Bolonia, sigue siendo una dificultad objetiva. Partiendo de ahí, en el momento actual, en España se presenta un anteproyecto de ley orgánica del sistema universitario, denominados acrónimos LOSU. Se presenta el 24 de septiembre de 2021, hace poquito tiempo. Si hacemos un análisis, tenemos que decir que en general el texto es muy poco innovador y no se adapta a las necesidades de transformación que requieren tanto el sistema de educación superior como las universidades en particular. Quedan respuestas por dar, como por ejemplo la necesidad de mayor autonomía y mayor financiación para internacionalizar, modernizar y hacer más competitivas a las universidades y al propio sistema universitario. En ningún momento en ese anteproyecto se presenta un modelo de universidad y de sistema universitario reconocible y competitivo. En cualquier caso, en España
hay que esperar, una vez que se ha publicado una ley, hay que esperar a posteriori a las distintas regulaciones, reglamentos que aparecen desde los diferentes estamentos, como pueden ser decretos del Gobierno, estatutos de las propias universidades, estatutos del personal docente investigador, las propias estrategias de internacionalización, los propios presupuestos del Estado. Todas las universidades no reciben la misma dotación económica, por lo tanto, las posibilidades no son igualitarias en ellas, ¿no? Las normas de la comunidad autónoma y, como he dicho antes, todas ellas se publican a posteriori. Si nosotros nos centramos, vemos que realmente el anteproyecto se va a ceñir a redefinir, por ejemplo, el concepto de universidad, cuando prácticamente no lo varía. No se aprecia la definición de un modelo concreto de sistema universitario como objetivo a alcanzar. Se alude a normas de organización y funcionamiento de las universidades, eso sí, pero no a una escala nacional, sino a nivel individual, sin tener en cuenta la investigación y la transferencia y la gestión de las mismas. La docencia y la formación universitaria se estructura con validez y reconocimiento y eficacia en todo el territorio nacional, pero no indica hacia dónde debe dirigirse esa docencia ni qué metodologías de aula se deben de desarrollar. Por ejemplo, este último año y medio se ha puesto de manifiesto que las metodologías no pueden ni van a continuar igual que estaba antes de este año y medio. Ha habido un antes y un después y nos tenemos que modernizar, tenemos que cambiar, tenemos que pensar que ahora la docencia va a ir en otro sentido. El reconocimiento de créditos en los títulos oficiales de grado de enseñanzas en formación profesional de grado superior corresponde al Gobierno, previo informe del Consejo de Universidades. Las universidades no van a intervenir en ello. En España tenemos los ciclos formativos profesionales. Tienen el grado inicial, el medio y el superior, y con el grado superior se puede acceder a lo que es la universidad, a estudios universitarios, pero no va a depender esos reconocimientos de la propia universidad. Por lo tanto, estamos sujetos a procedimientos gubernamentales que vienen desde más arriba, desde un estamento superior, cuando lo que se pretende en la actualidad es relacionar mucho más el sistema social de trabajo, el sistema laboral social que nos está pidiendo, nos está demandando profesionales competentes. Sí se entretiene, por ejemplo, este anteproyecto en establecer el tamaño mínimo de la constitución de los departamentos, regula algunos aspectos sobre la gobernanza de las universidades públicas en el sentido de el tiempo que pueden estar los mandatos de los titulares de órganos unipersonales, como un director, como un vicerrector, incluso también es obvio que esté en el anteproyecto el sentido de elección del rector, cuál puede ser la figura, qué sentido tiene y cuál es el posible perfil que debe de tener, el tipo de financiación, etcétera, etcétera. Pero, como he dicho antes, en este anteproyecto no se contempla absolutamente nada sobre la regulación de la formación universitaria. Y en esa formación universitaria yo incluyo lo que es al profesorado, al estudiante y los propios sistemas de formación. Ante esto, ¿cómo responde el profesorado? Bueno, pues la respuesta del profesorado para el futuro a corto y mediano plazo establece o se ejecuta en torno a varias ideas. Una de ellas es la que surge y se denomina como idea de aprendizaje-servicio. Esta idea emerge hace unos años como un enfoque para el desarrollo efectivo del compromiso cívico de la universidad. Este compromiso cívico de la universidad se observa desde una perspectiva supranacional. El aprendizaje-servicio es importante, entre otras razones, porque orienta y dota de contenidos del compromiso cívico de las universidades, tanto si éste se orienta a la formación de los estudiantes en sus responsabilidades más locales o comunitarias, como si se extiende a la acción y la reflexión
hacia comunidades más amplias, de acuerdo con las características propias de la educación superior. Este tipo de cuestiones lleva a la universidad a reflexionar sobre aquellos valores que le son propios y no solo sobre argumentos metodológicos didácticos o administrativos o sobre el tipo de gobernanza universitaria más adecuado. Valores tradicionales que han estado en el corazón de las universidades desde su nacimiento, autonomía y libertad de cátedra, o aquellos otros más contemporáneos como el compromiso o la responsabilidad social. En estos años se sigue en este sentido y se potencia el compromiso con la dimensión social de la educación superior y apoya estrategias para aumentar sus resultados, para fomentar la creación de redes de aprendizaje. Entre otras cosas, vincula y conecta docencia e investigación con aquella misión social y cívica de formar ciudadanos reflexivos y críticos, responsables y comprometidos con sus comunidades locales y supranacionales. Se ha demostrado que el profesorado universitario tiene una capacidad inmensa de adaptación a cualquier circunstancia, por difícil que sea, y eso lo sabemos todos los que estamos en este ambiente. La docencia universitaria ha sufrido un cambio importante en un periodo muy breve, se ha incrementado el uso de los medios tecnológicos, el profesorado no ha recibido una formación previa para ello y ha sido totalmente autodidacta en la mayoría de los casos. Pero ello desvirtúa la mejora en la docencia, ya que se ha aplicado el uso de recursos muy variados. Pero al estudiante se le forma en el sentido del uso de recursos variados y en el reconocimiento de los métodos. ¿Por qué lo desvirtúa? Porque no se les ha capacitado para saber el por qué se aplican esos recursos y esos métodos, ni cuándo y qué se pretende conseguir con la aplicación de los mismos, sobre todo atendiendo a que nosotros estamos formando a futuros docentes. Otra respuesta que ha dado el profesorado es lo que ha surgido como la cultura de do it yourself. Un nuevo enfoque educativo que acentúa la transversalidad de la enseñanza, STEAM, de vital importancia en las ciencias y tecnologías para garantizar mayor contextualización y aprendizaje significativo, tanto lógico como psicológico, que en los más pequeños se materializa a través de la gamificación. Esto está muy extendido a nivel europeo, en otros países como por ejemplo en Israel, en Marruecos, en Turquía se trabaja muchísimo y en Estados Unidos no tenemos por qué decirlo porque además ellos son pioneros. Este nuevo enfoque parte de la cultura, como he dicho antes, do it yourself, significa hazlo tú mismo. Se basa en el deseo de que la población en general y los estudiantes en particular solucionen problemas e ideen procesos para solventarlos. Se fundamenta en que se favorezca el desarrollo del conocimiento a través de experiencias adquiridas que se logran aprendiendo a través de la actividad. ¿Cuáles son los aspectos fundamentales de esta cultura? La existencia de herramientas para diseñar y evidentemente elaborar. Si no se tiene herramientas, no pueden trabajar. Medios digitales colaborativos que se puedan compartir en línea. Y algo también muy importante, los ámbitos institucionales deben facilitar la adquisición de elementos necesarios para llevar a cabo ese trabajo. Pero ¿qué es lo que pasa? Que cuando nosotros aplicamos en el aula metodologías como la STEAM, los alumnos no responden igual. ¿Vale? La metodología STEAM no son las más demandadas por los propios estudiantes. ¿Cuáles son las razones? Primero, porque no tienen una formación adecuada previa a los estudios universitarios. Estos se están haciendo también autodidactas y nosotros en las aulas no hemos tenido tiempo ni de explicárselas porque estamos siendo también autodidactas. No tenemos una formación previa al respecto. Pero además es que requiere un esfuerzo adicional por parte del propio alumno y eso ya a ellos no les interesa tanto. Ellos quieren obtener buenos resultados sin tampoco dedicarle excesivamente mucho tiempo.
La ausencia de formación del profesorado para impartir unas enseñanzas que favorezcan el interés de los estudiantes hacia los estudios STEAM también desfavorece el que ellos tengan una actitud más positiva hacia la utilización de los mismos. Y sobre todo la ausencia de una digitalización adecuada. No todo el mundo dispone de la misma digitalización, de los mismos medios. A modo de resumen, para concluir, con este embudo en el que se relaciona lo que es la universidad a título gubernamental, el profesorado y el alumnado, con la sociedad, nos vamos a encontrar lo siguiente, que las universidades se plantean que deben no solo generar conocimiento, sino dar respuestas y soluciones a las demandas de la sociedad. Desde esta perspectiva, relaciona universidad como institución al profesorado y al alumno. Se demanda una transdisciplinariedad en la formación y redes de trabajo que planteen desafíos y retos en la formación. Para ello, a la institución gubernamental asume el rol de organización en la estructura, para facilitar el acceso a todos, teniendo en cuenta el factor inclusión y respuesta a la demanda social. La igualdad es considerada como un derecho fundamental del desarrollo y, por tanto, se está planteando a nivel europeo el que cualquier persona pueda acceder a la universidad, independientemente de su formación, manteniendo evidentemente los niveles exigibles, pero luego sus condiciones. La financiación va a depender en gran medida de las redes establecidas entre distintas instituciones. Las instituciones públicas con empresas privadas y grupos de investigación, buscando la sostenibilidad económica. Buscan la corresponsabilidad en la construcción y relación entre universidad, empresa y sociedad. El profesorado debe mejorar su formación. Se requiere el fomento de la innovación y renovación, al mismo tiempo que el compromiso con la sociedad a través de su investigación y su propia formación. ¿Qué se le requiere al estudiante? Se le requiere que alcance niveles de educación cívica que le impliquen la construcción de una sociedad sostenible y eficaz. La universidad desea alcanzar niveles supranacionales que unifiquen el desarrollo del conocimiento y la transferencia de este a la sociedad. La implantación de titulaciones dobles y el uso de nuevas metodologías pretende favorecer esta nueva sociedad, este nuevo sistema de formación integral, facilitando la conexión entre, insisto, universidad, empresa, diferentes tipos de instituciones y la propia formación profesional. Bueno, con esto finalizo mi presentación y le agradezco que me hayan escuchado. Muy amables. Muchas gracias, doctora Rocío, muy amable. Vamos a continuar. Enseguida les presento a la doctora Rosalía López Paniagua, quien es investigadora titular en el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la Universidad Nacional Autónoma de México. Por convenio internacional, ella es profesora e investigadora también en el posgrado de la Facultad de Economía de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y asesora en el posgrado del Instituto Michoacano de Ciencias de la Educación. Sus grados académicos son los siguientes. Ella es doctora en Sociología por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Doctora en Filosofía por la Facultad de Filosofía de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Maestra en Sociología Política por el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora. Licenciada en Sociología por la Universidad Nacional Autónoma de México. Trabaja en torno a 3 líneas de investigación: Gobierno y desarrollo local sustentable, ciudadanía y movimientos sociales, y sociología política de la educación. Es autora de innumerables trabajos. Voy a decir la cantidad, solo por ahorrar el tiempo, doctora, perdón. Tiene más de 12 libros, aproximadamente 60 artículos en distintas revistas, tanto nacionales como internacionales.
En torno a la docencia e investigación ha participado en bastantes universidades, entre ellas contamos la Universidad Nacional Autónoma de México, la Escuela Nacional de Estudios Superiores, Campus Morelia, la Universidad Michoacana, como ya lo habíamos mencionado, la Universidad de la Ciénega del Estado de Michoacán, la Universidad Pedagógica, el Colegio de México, la Universidad de Sonora, México, entre otros. También ha participado en innumerables conferencias, tanto nacionales e internacionales. Ella ha sido asesora tanto de tesis de licenciatura como de posgrado. Es miembro de distintas asociaciones profesionales, de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad, de Educadores por la Sustentabilidad de la Organización de Estados Iberoamericanos, de la Asociación Latinoamericana de Ciencia Política, de la Asociación Mexicana de Ciencia Política, perdón, de la Red Latinoamericana y del Caribe de Monitoreo y Evaluación del Banco Mundial. Es investigadora asociada en el Proyecto Nacional Premio Gobierno y Gestión Local, coordinado por el Centro de Investigación y Docencia Económica 2001-2013. Ella ha recibido distinciones por parte del CONACYT, siendo evaluadora acreditada de este centro. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores desde hace 23 años. Es becaria del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales y de la Agencia Noruega de Cooperación para el Desarrollo. Es evaluadora del 7º Programa Marco para la Investigación y el Desarrollo Tecnológico de la Unión Europea en el área de Ciencias Socioeconómicas y Humanidades. Muchas gracias, doctora, por haber aceptado participar en este evento y con mucho gusto la escuchamos. Gracias y bienvenida. Ajá. Muchas gracias, doctora Leti. Muy generosa por su presentación. Yo también, igual que la doctora Rocío Quijano, la envié pensando que usted iba a seleccionar 2 líneas. Gracias por el detalle. Y antes que nada quiero sumarme a las felicitaciones por la realización de este congreso de la RIAICES, al comité general y sobre todo al comité local, porque me alegra mucho que se esté realizando en Morelia. Entonces, para mí es un gusto compartir con la doctora Rocío Quijano, con la doctora Marla Eugenia Valencia y también con la doctora Leticia Rubio, a quien tengo el gusto de conocer desde hace varios años, podernos reunir en esta mesa para pues compartir ideas, reflexiones en torno a un tema que es relevante en nuestros contextos y que además creo que nos apasiona, ¿verdad? A todos los que estamos aquí. Voy a compartir la presentación que preparé para ustedes, el replanteamiento del funcionamiento de las instituciones de educación superior. La siguiente, por favor. El punto de partida, de mis reflexiones, pues es precisamente lo planteado por la RIAICES, en el sentido de que reconoce que la generación, aplicación y difusión del conocimiento y su transformación en conciencia es un factor fundamental en el desarrollo científico, económico y cultural de los entornos institucionales, nacionales y regionales en el contexto de una sociedad en cambio permanente. A continuación. Tomemos 3 elementos de este planteamiento para orientar nuestro repensar del funcionamiento de las IES. Hay 3 elementos. El primero tiene que ver con la generación, aplicación y difusión del conocimiento. El segundo, con la toma de conciencia. Y el tercero, con el desarrollo cultural territorial, ya sea regional o nacional. La siguiente. Vamos a centrarnos en el primer tema.
¿Quieres ir con nosotros, Máximo? Doctora Leti, no veo la diapositiva. Sí, ya lo Ahí tiene, está la generación, aplicación y difusión del conocimiento. Exacto. Les Ahora suplicamos, por favor, a los asistentes a esta mesa que si pueden silenciar su micrófono. Por favor, muchas gracias. Adelante, doctora. Gracias. Respecto de la generación del conocimiento. Bueno, el conocimiento que las IES generan en los países ibero-latinoamericanos ha estado vinculado a lo que muchos autores identifican como el imperialismo cultural eurocéntrico y que se concibe a manera de regulación y no emancipación, no liberación. Entonces vamos mañana. Se trata de un modo hegemónico de racionalidad. Otra vez se corrió. Perdón, gracias. Se trata, les decía, de un modo hegemónico de racionalidad cognitiva, instrumental, que afirma su eficacia en la transformación material de la realidad, la cual se realiza de manera selectiva, excluyente, inequitativa. Está, otra vez, no lo alcanzo a ver, doctora. Gracias. Les decía, entonces se trata de un conocimiento que se realiza de manera selectiva, excluyente, inequitativa y que solo favorece a una minoría privilegiada. Esta situación nos lleva a entender que el 48.7% de la riqueza lo concentra solo el 1.1% de la población a nivel mundial. Y en contraste, el 55% de esta solo disponga del 1.3% de la riqueza que se genera a nivel mundial. Ahora veamos cuál es la situación de la aplicación del conocimiento. Bueno, pues resulta que tenemos una aplicación de carácter técnico que se traduce en la conversión progresiva de la ciencia en fuerza productiva. Es decir, se trata de un proceso histórico que ha llegado a la fusión total entre ciencia y producción. Este proceso, entonces, tiene que ver con lo que Pablo González Casanova denomina tecnociencias, que es una fuente de poder y de riqueza que sirve para la supremacía política o militar y el desarrollo económico y empresarial. Se trata, estas tecnociencias, de un activo estratégico en manos de los estados más poderosos del mundo, que más o menos es un grupo de 8 países, así como de las asociaciones civiles con sus objetivos difusos y, por supuesto, de las corporaciones transnacionales globales, que en este momento se identifica un grupo aproximado de 100, de las cuales 30 son las que concentran el mayor poderío, relativas a las tecnologías de la información y la comunicación, a la producción de alimentos, a la producción de bienes para la vida cotidiana, también bancos, empresas financieras, y en fin, este tipo de productos son los que concentran estas 30 megacorporaciones. Ahora, ¿qué pasa con la difusión del conocimiento? Bueno, pues que no llega a la mayoría de la población. Entonces, el acceso, en lugar de incrementarse, de ampliarse, es cada vez más restringido, a pesar de la expansión
de las tecnologías de la información y la comunicación en el marco de la denominada tercera revolución industrial que estamos pasando, aunque ya la cuarta también ya está en puerta. La siguiente, por favor. Ahora pasemos al siguiente tema, al segundo tema, que tiene que ver con la toma de conciencia. A mí me gusta poner este guión entre con y ciencia para subrayar el sentido que tiene este concepto, ¿no? Y subrayar o destacar esta noción de ciencia. Entonces, respecto de este tema, pues resulta que el conocimiento que hasta ahora las instituciones de educación superior generan y difunden, me parece que no ha sido logrado, ya que más de 773 millones de jóvenes y adultos en todo el mundo carecen de conocimientos básicos de alfabetización. Es decir, estamos hablando de personas que no han accedido ni siquiera a este primer nivel de conocimiento. Y de estos, pues 32 millones corresponden a Latinoamérica. Entonces, como ven ustedes, todas estas personas, 773 millones de jóvenes y adultos que no han accedido a este primer nivel de conciencia, difícilmente pueden avanzar hacia los más complejos. En esta temática, en este objetivo, solo Cuba alcanzó los objetivos globales de la educación para todos 2000-2015 propuestas por la UNESCO. Programa centrado esencialmente en la escolarización universal de todos los niños en edad de cursar la enseñanza primaria. Asimismo, tenemos un panorama en el que la cultura científica en un sentido pleno, es decir, la ciencia para la vida en todas sus formas, no alcanza a la mayoría de la población. Más bien, esta noción de ciencia le resulta ajena, desconocida, por lo que el acceso al conocimiento como vía para el despliegue de las capacidades humanas y del desarrollo comunitario y regional se encuentra pendiente de concretar. Y pues se puede llegar a pensar, se puede decir que a partir de esa situación que hemos descrito, de seguir el camino actual, parece imposible de alcanzar este objetivo de que la cultura científica llegue a la mayoría de la población del mundo. La siguiente, por favor. No lo encuentro. No encuentro el cursor. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? ¿Cuál es el resultado de estos objetivos no alcanzados que propone, que alienta la RIAESES? Pues tenemos una sociedad inconsciente, que se caracteriza por estos elementos, por estos rasgos. Exalta lo novedoso y niega la tradición. Opta por el consumo obsesivo y desprecia la mesura, porque el eje es más, es mejor, siempre más es mejor, ¿no? Celebra el individualismo posesivo y niega la solidaridad. Prefiere lo extranjero y desprecia lo propio, especialmente en países
como los de América Latina, considerados subordinados en un estatus de subordinación, sobrevalora lo industrializado por encima de lo natural. También impulsa la urbanización y margina lo rural. Crea necesidades, difunde falsas expectativas de bienestar, mercantiliza el bienestar, tolera y se adapta al mercado de satisfactores y concibe a la naturaleza como recurso, es decir, como objeto, como cosa inagotable y, por supuesto, privatizable. Entonces, los objetivos de ese conocimiento están atorados en este perfil de sociedad que, desde mi punto de vista, puede ser calificada así de inconsciente. La siguiente, por favor. Para seguir con el panorama que tenemos, centrémonos en el desarrollo cultural, territorial, regional y nacional. Yo le pongo esta interrogación porque veamos en qué circunstancia estamos. Desde mi punto de vista, tenemos una crisis social por los altos niveles de pobreza, de analfabetismo, como ya lo mencionábamos, una migración forzada por el desempleo, por la falta de oportunidades, también desempleo, por supuesto, y adicciones, pero pongo puntos suspensivos porque hay muchos otros rasgos lamentables que describen esta crisis social. También podemos hablar entonces de una crisis política que comprende la ingobernabilidad, la desconfianza, la crisis de las instituciones, de los gobiernos, congresos, tribunales de justicia, partidos políticos, etc. También muchos estudiosos hablan de la crisis de valores, es decir, todas aquellas conductas y valores contrarios a la vida humana y natural. Asimismo, podemos distinguir una crisis de convivencia por los fenómenos de violencia exacerbada, homofobia, discriminación que vivimos en nuestros países. Por supuesto, no podemos dejar de hacer mención a la crisis ambiental en la fase de cambio climático que se vive a nivel mundial, por la devastación, contaminación y pérdida, no de los recursos, sino de los bienes naturales comunes que son base para la sobrevivencia de la vida humana y natural. De tal manera que entonces tenemos que la racionalidad instrumental, es decir, el conocimiento instrumental hegemónico, ha puesto en riesgo la existencia de la especie humana y del socioecosistema del cual forma parte. Entonces estamos frente a un fenómeno global identificado como crisis civilizatoria. Adelante. En imágenes, pues esto es lo que tenemos, un poco lo que he tratado de describir. Sintéticamente, estas son imágenes sobre la devastación climática que observamos en nuestros territorios. Estas imágenes son de distintos países de América Latina y realmente, como ustedes ven, es impactante. La siguiente, por favor. En cuanto a la crisis social, estas son imágenes que no solamente se refieren a países pobres como los de América Latina, sino también a incluso Estados Unidos, como son las imágenes de la parte de abajo, del lado izquierdo. Esta línea de personas son norteamericanos originarios, pero vean ustedes, la mayoría son negros, pero también ya en esta fila de desamparados aparece población blanca.
Y aquí el letrero que está en medio, pues lo dice todo, ¿no? Pero entonces tenemos una situación, pues, inaceptable porque hay esta condición de desigualdad extrema. Como nunca antes en la historia de la humanidad se está generando riqueza, pero como nunca antes en la historia se tienen condiciones de pobreza ampliada en la mayoría de la población y una concentración de la riqueza en manos de unos cuantos, ¿no? Del lado derecho y de izquierdo hacia abajo está el reloj de un jugador portugués, Ronaldo, si no mal recuerdo su nombre. Ese es un reloj que cuesta más de 2 millones de euros, porque tiene no sé cuántos, 400 o más diamantes. Entonces vean ustedes el perfil de la sociedad que hemos formado hasta ahora, ¿no? Adelante. Bueno, frente a este panorama, la pregunta obligada es ¿qué hacer, no? Y pues yo planteo esta pregunta, ¿cómo superar la crisis de las IES? Y ustedes me podrán preguntar, bueno, pero ¿por qué habla de la crisis de las IES? Bueno, porque el conocimiento que creamos, que el conocimiento en que formamos y el que difundimos, es una variable que explica la situación de crisis que les he referido. De ahí entonces que tengamos que visualizar hacia dónde tenemos que caminar, ¿no? Aquí unas ideas sintéticas al respecto. Por ejemplo, en primer lugar, es urgente que las instituciones de educación superior adopten, crean, que generen e impartan, un conocimiento emancipador para favorecer el despliegue de todas las capacidades humanas y no solamente formarnos como mano de obra o como ciudadanos dóciles, políticamente dóciles, o como consumidores frenéticos. Tenemos que ser reflexivos, pero para eso es muy importante que las instituciones de educación superior orientemos nuestros esfuerzos en ese sentido. Asimismo, es preciso adoptar una perspectiva de conocimiento crítica y de complejidad ibero-latinoamericana que permita cuestionar la condición de subordinación y saqueo que vive la región y formular alternativas. Es indispensable, porque de otra manera no estamos cumpliendo nuestro papel y no estamos muy lejos de los objetivos que compartimos y que propone la RIAICES. Asimismo, es urgente formar individuos capaces de asumirse como actores, es decir, como individuos no ajenos a la problemática global, a la crisis civilizatoria, que varios autores denominan también como crisis de hegemonía, y que aquí nos toca vivir, ¿no? Aquí yo estoy hablando como latinoamericana, por supuesto, ¿no? También una tarea imperativa es la de socializar el conocimiento, entendido como nuestro poder social, como poder colectivo, para transformar nuestro presente y tomar en nuestras manos nuestro futuro. Ya no más podemos dejar que otros decidan por nuestro destino. También es urgente asumir la aplicación técnica de la ciencia como edificación de la ciencia y no como mero instrumento para los objetivos de una minoría rapaz. Ya casi termino. Otro elemento que a mi parecer es importante,
consiste en reflexionar y adoptar un marco ético de principios y prácticas a favor de la vida en todas sus formas. Ya no más podemos cultivar, alentar una cultura de muerte, que en términos generales está propagada en el mundo. También es urgente convertir a las CIES en espacios democráticos y democratizadores de nuestros pueblos, como la vía para la superación de las desigualdades e injusticias que nos envuelven en cada esquina. Es urgente promover entonces el multiculturalismo como el camino para alcanzar la inclusión y valorar la riqueza que encierra la diversidad cultural, así como las posibilidades de libertad que tenemos y que hasta ahora están mayormente canceladas. Fortalecer el valor de la comunidad es otro elemento. Las CIES la pueden impulsar mediante la práctica cotidiana, la práctica dentro de las comunidades educativas de la solidaridad y, por supuesto, el compromiso social, como ya lo mencionaba la doctora Rocío en su excelente presentación. Finalmente, es urgente superar la crisis institucional de las CIES a partir de ideas propias, es decir, de ideas situadas. Necesitamos que nuestros esfuerzos contribuyan cada día más al entendimiento de nuestro contexto y de nuestras capacidades para transformar este contexto que no es favorable para la vida humana y tampoco natural. Gracias, doctora Leti. A continuación, solamente queda la bibliografía. Les agradezco su atención. Muchas gracias. Gracias, doctora Rosalía. Bien, vamos a continuar. Vamos a escuchar la presentación de la doctora Marla Eugenia Valencia Tello. Ella es profesora de educación preescolar, licenciada en psicología educativa, maestra en dirección y gestión de instituciones y doctora en ecoeducación. Actualmente es docente y coordinadora en ecoeducación del Instituto Universitario Puebla, Extensión Morelia. Su último artículo de investigación publicado en Cuadernos CETEC se denomina Investigación-Acción para el desarrollo de habilidades directivas. El caso de la comunidad de aprendizaje entre directoras de CENDI. Maestra, doctora Marla, bienvenida. Adelante, le escuchamos. Muchísimas gracias. Gracias, doctora Leti. Muchas gracias, doctora Rosalía. Para mí va a ser una excelente introducción a partir de lo que usted estuvo planteando. Muchas gracias también a la doctora Rocío Quijano. Para mí va a ser un verdadero placer compartirles algunas reflexiones que me he ido formando, pero no sin antes agradecer mucho y felicitar al comité organizador por este importante evento, así que me siento muy complacida de estar además con mujeres tan destacadas y tan valiosas para nuestra sociedad. Yo voy a presentarles un tema un tanto polémico, confrontador, pero pues agradezco mucho la presentación de la doctora Rosalía, excelente presentación, porque tiene mucho que ver con lo que ella estuvo manejando. Yo voy a profundizar tal vez algunos aspectos, otros los voy a focalizar más en lo que son las instituciones de educación superior, porque ella hizo mención a algunos aspectos muy relevantes que están presentes en nuestra vida, en todo nuestro entorno natural, social, cultural, económico, y que nosotros como instituciones de educación superior no podemos ser ajenos a esa realidad que estamos viviendo y tenemos que tomar determinaciones y actuar para solucionarlas. Así que pues eso me va a servir mucho.
Primero que nada, yo quiero establecer desde dónde es mi lugar de enunciación, desde dónde voy a presentar lo que estoy considerando aquí. Yo soy testigo, soy espectadora, por ser un miembro de esta sociedad, de estos cambios que están presentes y que nos los estuvo señalando la doctora Rosalía. Soy protagonista desde mi rol de estudiante a lo largo de mi vida en diferentes aspectos formativos. He sido docente también en diferentes ámbitos, diferentes niveles educativos, y actualmente soy coordinadora de un doctorado, el doctorado en ecoeducación, y eso me ha permitido tener esta perspectiva también, a lo mejor un tanto crítica, porque por el mismo enfoque de esta carrera. Y pues a partir de eso soy también coautora de ciertas transformaciones junto con mis compañeros de trabajo. Además, dentro de este aspecto de este lugar de enunciación, pues también me declaro, soy mexicana, soy latinoamericana, como también decía la maestra, la doctora Rosalía, ¿no? Entonces tengo que señalarlo porque esta también me da una mirada diferente. La doctora Rocío, muy interesante, muy valiosos sus planteamientos, pero es una mirada pues diferente. Nosotros tenemos también que ubicarnos también desde dónde estamos hablando. Así que, bueno, inicio mi presentación a partir de estos planteamientos que les estuve formulando. Espero no tener ningún problema para proyectar. Bueno, creo que ya está aquí. ¿Sí se está viendo? ¿Se está viendo la presentación? Sí, se ve. Okay. Sí, la puede ampliar, por favor, al tamaño diapositiva, estará mejor. No sabría cómo hacerlo. Presentación. O ahí donde está el Zoom, hay un icono que parece una copita a su lado izquierdo. Sí, ya lo tengo así, en ese formato. Bueno, parece que no aparece, doctora, pero adelante, se ve perfectamente. Sí, ok, porque sí, yo ya lo tengo aquí en pantalla completa, pero bueno, si se alcanza a ver, lo sigo proyectando de esta manera. ¿No hay problema? No, adelante, se ve perfecto. Okay, perfecto. Bueno, esta ponencia se llama Transitando hacia instituciones de educación superior descolonizadas. Y bueno, cuando estaba pensando sobre cuando me hicieron esta invitación, dije, bueno, hay muchas situaciones sobre las que podemos ahorita comentar, sobre todo las surgidas alrededor de la pandemia, el uso de las plataformas, todos los problemas que hemos tenido para el acceso, pero bueno, yo me quise ubicar en algunos aspectos como los que le estoy planteando, ¿no? Esta pandemia pues efectivamente nos impuso algunos criterios o dificultades, retos concretamente que teníamos que abordar. Algunos tuvieron que ver con aspectos de organización curriculares, metodológicas, pero como les digo, yo me quiero centrar más en aspectos que tienen que ver con algo que ha estado presente dentro de las instituciones de educación superior, universidades en general, que está desde su fundación hace ya algunos siglos. Y uno de estos tiene que ver con esa discriminación epistémica, lo voy a ir desarrollando, y con la discriminación o la exclusión socioeconómica, racial y de género, que también es algo evidente. Dentro de estos aspectos, uno de ellos, o más bien, para no detenerme, porque además siento que si me detengo mucho vamos a tardar. Bueno, ¿qué significa entonces aspectos como, o qué significa replantear? Replantear implica revisar, reformular, trazar nuevas rutas, pero para hacerlo, pues primero tenemos que cuestionarnos, tenemos que orientarnos con una mirada diferente. O sea, en ese sentido es replanteo, vuelvo a plantear algo. ¿Pero a partir de qué? Pues de buscar ciertos elementos que nos causen insatisfacción, que nos presionen socialmente hacia la transformación y desde las cuales podamos definir algunas alternativas para subsanar esos problemas o esas insatisfacciones que hemos encontrado. Pero también necesito generar una nueva visión o una nueva aspiración. No me puedo quedar con esas insatisfacciones o con esas presiones si no tengo una ruta, una visión hacia dónde dirigirme, porque entonces únicamente me quedo con las frustraciones. Así que tengo que pensar hacia dónde dirigirme. En este sentido, tengo que pensar una utopía que me guíe, que me oriente en ese camino, un camino de transformación. Transformación en el sentido de que sería un cambio deliberado, planeado, intencionado,
¿sí? No a donde me lleve la corriente, sino tengo que trazarlo. Y para eso, bueno, a partir de esa utopía tengo que empezar a definir caminos intermedios, tengo que trazar ese camino y en ese transitar es a donde me voy a ir moviendo, no como algo fijo, sino en caminando concretamente. Y bueno, como yo les dije ahorita, la ponencia es transitando hacia una institución de educación superior descolonizada. Lo primero que tendría que definir es qué entiendo por una institución descolonizada. Se refiere en este caso a una institución que cuestiona y se opone a los modos o patrones de dominación que la modernidad eurocéntrica institucionalizó, como el capitalismo, el monismo científico, el patriarcado, el racismo con todas sus formas de expresión de la colonialidad. Cuando Doctora, hablamos disculpe que le interrumpa. Sí. Entiendo que va en la tercera diapositiva y Sí. no la estamos viendo la primera. Ok, entonces Si fue usted tan amable de salgo de revisar. la Sí. presentación. Sí, Gracias. gracias. Gracias, doctora Leti. Si ustedes me ayudan a proyectar, estaría bien. Ahí está. Ahí ahora aparece. sí está. Está la tercera, correcto. Ok, y más bien a mí no me aparece ahorita en la pantalla. ¿Me comenta si aquí se alcanza a ver? Sí, ¿O ahí ya? está la tercera diapositiva donde dice que es una institución descolonizada. Genial, entonces sí estamos ahí. Entonces hablamos de estos patrones de dominación donde se consideran ciertas cosas superiores a otras y que quedan establecidos, aun cuando ya no haya una colonialidad en el sentido de ubicación, pero los patrones permanecen. Entonces, implica una crítica a esas estructuras de la colonialidad del poder, del saber y del ser que se mantienen bajo esos preceptos, pero no solamente implica eso, sino hay que desmontarlos, hay que desconstruirlos, estas categorías, y concretamente aquí en procesos educativos. O sea, los tendríamos que ir desmontando en todos los sentidos, pero concretamente esta ponencia estaría, ¿cómo lo hacemos desde los procesos educativos, desde donde estamos situados actualmente? ¿Con quiénes me estoy fundamentando en esto? Bueno, algunos de los autores serían Boaventura de Sousa Santos, Enrique Dussel y por otra parte, aunque no de colonial, pero que también nos ayuda en esta mirada desde la complejidad, Edgar Morin. En este sentido, ¿cuáles son esos modos de dominación que yo ubico y que la doctora Rosalía estuvo también haciendo mención, así que me ayuda mucho en la comprensión que podamos tener de ellos a partir de sus planteamientos? Sabemos que hay una fragmentación disciplinar muy grande, ¿no? Siguiendo la tradición cartesiana, se mantiene el formato de disciplinas en todas las instituciones educativas, desde pequeños hasta educación superior, incluyendo, por supuesto, obvio, todas las instituciones en las que estamos ahorita participando. ¿Qué significa esto? Pues hay una fragmentación, una parcelación del conocimiento cuando sabemos que las fronteras entre las diferentes áreas del saber son difusas, son borrosas y están interactuando continuamente. Entonces, ya no podemos seguirnos manejando por esas disciplinas tan estructuradas, tan formalizadas, sino tenemos que transitar. Ahorita vamos a ver qué opciones tendríamos que tener. Por otra parte, en las carreras y asignaturas se eliminan los conocimientos no utilitarios. La doctora Rosalía también nos hacía mención de esto, ¿no? Incluso la doctora Rocío también nos hablaba de la participación de las empresas privadas en las universidades. Obviamente esto tendría que ver con el uso, bueno, más que con el uso, con la generación de conocimientos utilitarios para el sistema. Permítanme tantito. En cuanto al desarrollo de investigaciones, se utilizan principalmente métodos extractivistas para producir conocimiento, en donde a partir de estos procesos de investigación, los investigadores como entes externos de los sujetos a los que investigan, pues representan la perspectiva del mundo desde el punto de vista del investigador, aunque se busque una cierta neutralidad, una objetividad, pues sabemos, está comprobado incluso desde ámbitos tan duros como la física, que eso no es posible. El rol del docente también
es actualmente, o en muchos sentidos, es como un intermediario para reproducir el discurso homogeneizado de la modernidad y de su racionalidad instrumental. Se busca esa unificación de ciertos conocimientos, de ciertos contenidos, y que, por ejemplo, a nivel de la educación primaria o toda la educación básica, se utilizan algunas pruebas incluso a nivel internacional, ¿no? Para medir precisamente esa unificación del conocimiento. Doctora, seguimos en la diapositiva número 3. Ok. No sé si me permite intento... Ah, ya pasó, sí. Adelante, sí. Ya pasó la diapositiva, sí está. Entonces, yo creo Vamos que... en la 4, modos de dominación colonial, es la que se ve ahorita. Ah, exactamente, esa es la que estaba presentando. Entonces, yo creo que ya lo dejo en este formato, porque si lo vuelvo a hacer grande, se me descoordina. Entonces, hablábamos de de que ya el rol del docente pues no puede ser el de intermediario para reproducir ese discurso de la modernidad y de esa racionalidad instrumental. También algo importante, existe una predominancia de autores eurocéntricos en las diferentes formaciones, y tendríamos que ver que además de ser la mayor parte autores eurocéntricos, son hombres, lo cual pues también hay una discriminación epistémica sexista, ¿no? Tendríamos que considerar también otros aspectos. El conocimiento, bueno, en este sentido, pues es visto como una mercancía que tiene un valor y que por lo tanto, pues en ese sentido hay que sacarle el mayor provecho. Permítanme tantito. Habíamos hablado de esta orientación hacia el productivismo y el utilitarismo en cuanto a los conocimientos que se revisan, que se generan. A un aspecto que creo que no señalé aquí, pero por ejemplo los cargos administrativos, los cargos académicos incluso están predominantemente ocupados por hombres, cuando también hay mujeres sumamente talentosas. En cuanto a otros aspectos como el modelo capitalista neoliberal, como el sistema económico y social que busca la competencia y la ganancia mediante la explotación del ser humano y de la naturaleza, y que por cierto ha habido varios informes de la ONU recientes a partir del mes de agosto, en donde están evidenciando este terrible deterioro que estamos viviendo y que estamos en los últimos momentos para resarcirlo. Entonces vemos aquí esta parte de que este conocimiento está ubicado principalmente orientado a ese productivismo y utilitarismo, ¿no? Incluso algo que decía la doctora Rocío es aprender a hacer por sí mismo esa autonomía, precisamente también tendría esta misma orientación, además de la unificación de conocimientos. En este sentido, bueno, se fomentan esas prácticas individualistas, la competencia entre estudiantes. Se promueve el uso y el dominio y desecho de tecnología para incorporarla posteriormente también en el productivismo, se nos enseña a utilizarla, pero eso también está deteriorando daños muy, muy severos en la naturaleza, incluso en la sociedad, porque hay unas relaciones sociales que se establecen a partir de esa extracción y de esa producción. Pero bueno, esto permite generar una cierta tasa de ganancia que a fin de cuentas es lo que importa, como también señalaba la doctora Rosalía, en cuanto a quiénes tienen qué cantidades y cuál es esa distribución. Aparentemente, pues esto nos facilita la vida, pero son finalmente totalmente dañinas para la naturaleza y nosotros solamente somos una parte de la hebra de la vida y finalmente vamos a sufrir esas consecuencias. Y por otra parte, y que ha quedado más en evidencia ahora con la pandemia, hay una discriminación socioeconómica, étnico-racial muy, muy importante. Y decía yo que se ha evidenciado más con la pandemia porque hemos visto que las personas que han tenido menos recursos, tanto para conectarse, para poder acceder, se han retirado de las instituciones. Hemos visto que ha habido una disminución a niños que no pudieron cursar durante este año y medio, estos 2 años, ni siquiera la educación básica. Estos datos, por ejemplo, de esta discriminación, de
Las personas mayores adultas, solamente el 21% de nosotros en México hemos accedido a la educación superior. Quiero nada más hacer el señalamiento que estos aspectos los menciono de manera genérica, no considerando que todos existen actualmente ni que están presentes en todas las instituciones, pero sí como aspectos que han estado presentes a lo largo del tiempo y que nos ayudan en esta reflexión para generar zonas liberadas, como los menciona Boaventura de Sousa Santos, en nuestras instituciones. Estas zonas liberadas se refieren a crear espacios y comunidades de vida que se organizan basándose en principios y reglas radicalmente opuestas a las que operan en las sociedades capitalistas, colonialistas y patriarcales, aun cuando sean zonas liberadas pequeñas, modestas, con pasos muy pequeños, pero que seguramente muchas instituciones estamos considerando implementar. Entonces, déjenme ver aquí. Ahora sí, ya pasé a la siguiente diapositiva. Sí. Ok, entonces, considerando una perspectiva decolonial que supere los residuos de esa modernidad generada desde hace siglos, ¿hacia dónde podríamos transitar las instituciones de educación superior para crear esas zonas liberadas? ¿Cuáles serían esas utopías que nos orientan hacia la búsqueda de un sistema educativo con justicia social y justicia epistémica? Bueno, hay varios aspectos. Yo me quise centrar solamente en aquellos que podemos nosotros abordar dentro de las instituciones de educación superior. Por una parte, estaríamos hablando del aspecto de las disciplinas del conocimiento, los currículums, los programas. Tendrían que dejar de fragmentar conocimientos en disciplinas y articularlos entre sí, situarlos en una realidad contextual, dinámica y que considere esas particularidades de espacio y tiempo que viven los estudiantes y que transiten hacia una transdisciplinaridad donde esos saberes se entrecrucen y les permitan tener una visión multidimensional de la vida y que además nos religue como personas, como sociedad y vuelva a unir razón y corazón, mente y cuerpo, algo que también nos se separó. Recuerdo yo, el doctor Saavedra siempre decía por partes, Jack, ¿no? O sea, aprendimos a separar estos aspectos. Igualmente que se considerarían conocimientos producidos por hombres y saberes, por hombres y mujeres de todo el mundo, descentrándolos de conocimientos occidentalocéntricos. Tendríamos que tener muchos centros. Esto implicaría no desdeñar esos conocimientos, sino incluirlos en un diálogo de saberes y una ecología de saberes junto con otros conocimientos generados en las múltiples áreas del sur global. Con el sur global nos referimos a diferentes partes del mundo, incluso dentro de espacios como Estados Unidos, como Europa, hay sures que tendríamos que considerar y que no se están incluyendo. Entonces, tendríamos que tomar conciencia de esa incompletud y además de la pluriversidad de conocimientos estudiados hasta ahora. Nada más, señálenme si está viéndose la diapositiva completa con 3 óvalos. Sí, sí, doctora. Ok, muy bien, gracias. Que el conocimiento permita, que ese conocimiento que estamos proponiendo permita un pensamiento crítico colectivo, generado en colectividad. Para la comprensión de formas de opresión y dominio, porque en realidad muchas veces no nos damos cuenta, es como las prácticas de violencia, no las percibimos en muchos sentidos, estamos tan acostumbrados a ellos, entonces tenemos que tener este pensamiento crítico para visibilizarlos, para identificarlos, y que además esos nos movilicen hacia una acción transformadora. Por otra parte, tendríamos que transitar hacia enfoques metodológicos de investigación no extractivista. Esto implicaría que no se investigue sobre otros como objetos de conocimiento, sino con y para ellos, para esos sujetos, que lo hagamos junto con esos sujetos, generando conocimientos útiles, relevantes para ellos, en lo social, en lo político, en lo cultural, en lo ambiental, y que incidan en la transformación de su realidad.
estaríamos hablando entonces de metodologías no extractivistas como la investigación-acción, entre otras. Yo destaco la investigación-acción porque es el campo en el que más he desarrollado mis trabajos, pero bueno, tendríamos que pensar en otros. A partir de esto, pues que les permita representar el mundo desde su propia mirada para resolver sus problemas. La investigación-acción se desarrolla con sujetos en que la investigación clásica dominante no considera con capacidad de producir conocimiento y tiene como propósito abordar problemáticas relevantes para ellos, aun cuando para la ciencia dominante pues no sea relevante, no sea de utilidad o no asuma los criterios de validez que consideren ellos. Igualmente se requieren establecer relaciones pedagógicas, dialógicas y horizontales, dejando atrás la idea del que sabe y que enseña a otros que no saben, para pasar a ser facilitadores en la construcción del conocimiento entre los estudiantes, donde fomentemos la cooperación y la colaboración en comunidades de vida, superando el individualismo y la competencia propia de la modernidad. Permítanme. Y de la misma manera, destacar el trabajo colaborativo y la compartencia de conocimientos y de estrategias entre docentes, que nos permita articular saberes porque estamos aspirando a esta transdisciplinariedad de la que hablábamos. Por otra parte, algo importante, que ese saber generado sea en beneficio de la comunidad. Que no sea un conocimiento académico desvinculado de la sociedad, sino que sirva para compartir en una comunidad, en una nación, en un mundo global, desde la emergencia de nosotros. Nosotros no somos sin los otros. Para poder ser, tenemos que hacerlo junto con otros. Y finalmente, como dice Morán, formar personas con ciencia y conciencia, como decía la doctora Rosalía, que esta conciencia tanto a nivel personal, a nivel social, pero también una conciencia humanológica y ecológica. Estamos en un mundo interconectado, somos interdependientes y lo que pase a nivel local va a repercutir a nivel regional, nacional, planetario, como estamos viendo ahorita, por ejemplo, las grandes migraciones. La contaminación se ha generado en países subalternos, colonizados, pero eso está repercutiendo también ahorita en los países desarrollados porque va a haber y van a continuar estas migraciones, por ejemplo, ¿no? Y como ya para cerrar, como podemos ver, son grandes aspiraciones, me parece que son grandes aspiraciones, tal vez aquí no se detecten, pero cada uno de estos aspectos implicaría grandes acciones, porque tienen un sustento muy importante detrás, un sustento filosófico, cosmológico, político, es muy amplio, entonces tendríamos que sustentarlo desde ahí para poder hacerlo y que no solamente fueran acciones aisladas. Algunas de ellas son muy difíciles de implementar porque estamos dentro de estructuras pesadas, inmersas en un contexto que nos obstaculiza movernos. Sin embargo, en la búsqueda de un mundo más justo, social, económica, política, ambientalmente, nos ayudará a desarrollar procesos intermedios y mediaciones para ir construyendo estas alternativas en la lucha contra estas prácticas colonizadoras que permean a las instituciones educativas y a la sociedad en general. El tiempo que tenemos, bueno, fue corto, ya son las 7, ¡ay Dios! Solamente es la intención traerlos a la reflexión algunos aspectos que están en nuestra zona de control como instituciones educativas para empezar a implementar estos cambios profundos. Bueno, espero que esta presentación les provoque, los incite a buscar más información porque es urgente implementar cambios a este modelo civilizatorio, injusto, consumista, depredador. Pero eso solo puede ser el confrontar la realidad que vivimos, mejor dicho, que viven otros menos privilegiados, porque los que estamos aquí somos privilegiados, pero otras personas viven en situaciones muy diferentes y que, por lo tanto, como no las vivimos directamente, pocas veces las cuestionamos. Cierro con esto, el camino es largo por recorrer, lleno de obstáculos, pero urgente de empezar a desmontarlo. Y tomo esta hermosa frase, poema de Eduardo Galeano que dice: la utopía está en el horizonte, camino 2 pasos, ella se aleja 2 pasos y el horizonte se recorre 10 pasos más. Entonces, ¿para qué sirve la utopía? Para eso, sirve para caminar.
Y pues con esto darían por terminada mi presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Marla. Pues sí, efectivamente, tenemos un gran panorama por recorrer, por resolver, por aportar algo en nuestro andar profesional, docente. El tiempo efectivamente fue muy poco, tuvimos bastante y muy amplia participación de ustedes. Me disculpo con los participantes, no sé si alguno quisiera hacer alguna pregunta, que nos la pudiera mandar aquí a través del chat de la sesión. Quisiera cerrar, si me lo permiten. Y bueno, muy interesante la mesa, porque miren, recogemos dos miradas, ¿verdad? La mirada que nos comparte la doctora Rocío a través de esta nueva propuesta que están recibiendo ellos en sus instituciones de educación superior. Veamos otro tipo de aprendizaje de servicio, un tipo de aprendizaje distinto que ahora se está incorporando a esta gran gama, ¿verdad?, que tenemos de tipos de aprendizaje, que nos lleva precisamente a recoger algunas cuestiones interesantes, entre ellos lo que conecta a la doctora Rosalía, esta misión social que tiene todas aquellas personas que estamos en este proceso, que se están formando, que estamos formando, y este otro elemento que agrega la doctora Rosalía, esta mirada crítica, esta mirada de que nuestras instituciones, además de que podamos trabajar lo que se considera desde el currículum, desde lo que pueden modificar desde ese currículum, es como esto se tiene que convertir en un espacio democratizador, multicultural, libre, donde se fortalezca el valor de la común unidad. Y bueno, en ello sellamos perfectamente con lo que nos comenta la doctora Marla, ¿no? ¿Cómo hacemos? Sí, pero para que nuestros espacios tengan este pensamiento crítico colectivo, que nuestras instituciones entren en esa relación pedagógica, dialógica, pero que nos podamos enriquecer en ese nosotros, no solamente con los otros, como siempre se ha hecho, sino entre nosotros, con los otros, con nuestros estudiantes, con nuestra comunidad y con esta mirada de este pensamiento que tenemos de lo disciplinar a lo interdisciplinar hacia la transdisciplina. Y fíjense que no está alejado porque precisamente la metodología STEAM tiene eso, es un trabajo interdisciplinar, simplemente que lo trabajamos desde otra perspectiva, pero parece ser que estamos avanzando en esta reconfiguración de nuestras instituciones después de este problema sanitario que hemos vivido y después de todas estas condiciones a las que nos hemos enfrentado. Les agradezco mucho, muchas gracias por participar en el evento. Repito, si entre el público hubiese alguna pregunta, algún comentario, y si no, les agradecemos enormemente el haber participado en este evento. Los invitamos a que sigan participando en él. Mañana continuarán todas las conferencias, las mesas, de acuerdo al calendario que nos han proporcionado. También comentarles a las tres compañeras ponentes que su constancia les llegará en su correo electrónico, va a ser un envío a través de su dirección electrónica, y también invitarles a que esto que nos acaban de compartir ahora en este momento de expresión aquí pública, lo puedan escribir y lo puedan enviar también al evento para que forme parte de la memoria que en él se va a trabajar. Muchas gracias, gracias a todos. ¿Quisieran hacer algún aporte más? Doctora Rocío, doctora Rosalía. Yo, doctora Leti. Adelante, adelante. Pues solamente agradecer nuevamente su convocatoria y felicitar a mis compañeras del panel. Muchas gracias. Yo aprecio mucho siempre estas reuniones porque uno no deja de aprender y bueno, compartir lo que uno cree que es posible, compartir esa utopía que desea la doctora Marla, realmente es un placer. También me sumo a la convocatoria que hacía la doctora Marla para quienes nos escuchan, de que nos involucremos en el estudio, en el análisis, en la comprensión, en el conocimiento de esta problemática, porque tenemos que asumirnos como actores, no podemos simplemente ver pasar las cosas o quejarnos de todo lo que nos afecta.
necesitamos actuar y, como dice la doctora Leti, pues poner nuestra parte, nuestro granito de arena para alcanzar lo que pensamos que es posible, ¿no? Para que este inédito viable se concretice lo más pronto posible, en bien de todos. Gracias. Muchas gracias, un placer, doctora Gracias. María Eugenia. Muchas También, gracias. doctora Rocío Quijano. Muchas gracias. Para mí ha sido también un placer y muy enriquecedor. Yo creo que partimos de diferentes puntos, pero tenemos objetivos comunes a cumplir. Y yo creo que estos eventos lo que hacen es facilitar precisamente la comunicación, la participación y la colaboración. Muchísimas gracias. Gracias Muchas a gracias, ustedes. un placer estar con ustedes. Gracias. Gracias. Buenas noches, hasta luego. Gracias Buenas a todos, noches. gracias a quien nos acompañó Adiós. en esta sesión. Hasta pronto. Gracias. Gracias.